¿Qué tal? Mi nombre es Hugo Gómez y estudio en el octavo semestre. Actualmente estoy estudiando la materia del seminario de Derecho Penal en el grupo 182 y en este video vamos a realizar un video en donde explicaremos lo que se vio en el semestre de manera de que se pueda entender y explicar. El procedimiento ordinario en materia penal se encuentra conformado hoy en día por tres etapas: una etapa de investigación, una etapa intermedia o de preparación a juicio oral y un juicio oral. A su vez, la etapa de investigación, de conformidad con el Código Nacional de Procedimientos Penales, en específico en el artículo 211, se encuentra subdividido y en donde encontraremos que esta etapa de investigación tendrá una fase inicial y una fase de investigación complementaria. Hoy el Código Nacional ha fijado de manera muy clara estos criterios y ha determinado que la investigación inicial va a correr a partir de que se realiza la denuncia o la querella, un requisito de posibilidad semejante hasta que la persona está a disposición del juez de control, es decir, hasta los momentos previos al que hoy el imputado se encuentra a disposición del juez de control. A su vez, encontraremos que la etapa de investigación complementaria correrá justo a partir de ese momento en el que el hoy imputado está a disposición del juez de control hasta lo que se le conoce como cierre de esa investigación. De esta manera es que el Código Nacional nos habla de la etapa de investigación, considerando que tenemos una etapa de investigación inicial y una etapa de investigación o fase de investigación complementaria. Dentro de esta etapa de investigación, lo que sucederá de manera muy general es que tendremos ese primer momento en el cual el Ministerio Público podrá conducir la investigación, que será realizada de manera específica por la propia policía, con ayuda evidentemente de la guía del Ministerio Público. ¿Qué le dará? Dentro de esta investigación, el Ministerio Público deberá reunir todos aquellos elementos necesarios en el que hoy denominamos carpeta de investigación, para posteriormente tener justamente esa posibilidad de llevar la carpeta de investigación frente a un juez en presencia del imputado en una audiencia pública y poder judicializar dicha investigación. En esta etapa de investigación es la cual se desarrollará lo que hoy conocemos como audiencia inicial. En esa audiencia inicial se va a resolver por parte del juez de control la situación jurídica del hoy imputado, es decir, si se va a determinar si se le sujeta a un proceso penal o si no hay elementos suficientes para hacerlo. Y entonces no existiría el dicho autodenominado que hoy conocemos como vinculación al proceso. En pocas palabras, lo que sucederá dentro de la etapa de investigación, en primer momento, este Ministerio Público, como lo he explicado, ya tendrá tiempo necesario para realizar su investigación. Posterior a que se dicte ese auto de vinculación al proceso, el defendido y por lo tanto el defensor, es decir, el hoy imputado y el defensor, tendrán entonces conocimiento completo de la carpeta de investigación y de esa manera correrá posterior un plazo a partir de que se vincula a proceso para que las partes puedan continuar con la investigación, es decir, tanto el Ministerio Público y la defensa. De manera general, eso abarcará una etapa de investigación, es decir, en el momento dentro de la De manera general, eso abarcará una etapa de investigación, es decir, el momento dentro del procedimiento ordinario en el cual las partes van a conjuntar todos y cada uno de los elementos que van a requerir de manera posterior en el proceso ordinario, y el Ministerio Público para poder acusar y el defensor, el imputado, para poder llevar a cabo una defensa adecuada, garantizando todo el respeto a sus derechos humanos. Podríamos definir la detención en flagrancia como el acto por el cual una persona, sin existir orden del juez, priva provisionalmente de la libertad a otra a quien sorprende en el momento mismo en el que está cometiendo un delito, o bien cuando se halla en un estado declarado equivalentemente por la ley. Por ejemplo, una persona puede ser detenida por un policía por haber tirado basura. Está en un estado de flagrancia misma que el policía actuó de manera precisa porque no puedes cometer delito en el reglamento de bando y gobierno. Ahora bien, la debida detención es la detención es una medida cautelar personal que consiste en la privación temporal de la libertad ambulatoria, ordenada por una autoridad competente
tiene como finalidad la que establece la ley, que normalmente consiste la puesta a disposición de una persona ante el juzgado, ante el juzgador, que en este caso sería el juez de control o el juez del tribunal. ¿Qué son los testigos? Es una persona que ha presenciado un hecho determinado o que sabe de alguna cosa y declara en juicio dando testimonio de ello. Por ejemplo, una persona que se encuentra en la vía pública y presencia el homicidio de una persona, indirectamente se convierte en un testigo. Aunque ella no quisiera declarar, indirectamente por ver el homicidio ya es parte de la escena. Ahora bien, la declaración de testigos pues se realizará de forma voluntaria, debe rendirla de forma espontánea, se realizará ante un juez de control o ante un juez de tribunal y se le debe conceder el tiempo suficiente que requiera para rendir esa declaración sin que incurra a divagaciones o dilaciones maliciosas. Pueden declarar o quienes pueden declarar, pues dice aquí que toda persona que sea testigo está obligada a declarar con respecto a los hechos investigados. Las preguntas que se le formulen al momento de declarar deberán guardar relación con los hechos. El juez, el tribunal, desechará únicamente las preguntas que sean objetadas por impertinentes o inconducentes para los fines de este proceso. Unos ejemplos más comunes que puede haber cuando hay una declaración de testigos es cuando ocurre un accidente o un homicidio en la vía pública y llegan los policías. Entonces, cuando están realizando el IPH, miran que hay testigos que no necesariamente estuvieron o cometieron el delito, sino que con esas personas les pueden hacer que declaren porque estuvieron en presencia del acto que se cometió. Puede ser una persona civil o incluso un periodista, hasta los mismos policías. Es una forma por la cual un particular ejerce la acción penal y se vuelve parte de un proceso penal. El artículo 16 constitucional, párrafo 1 y 2, nos habla que nadie puede ser molestado en su persona, familia, papeles, posesiones, sino en virtud del mandamiento escrito de la autoridad competente, que funde y motive la causa legal de dicho procedimiento. Este artículo, párrafo, nos habla que nadie puede ser molestado en su persona, papeles o posesiones, sin que exista una orden que esté fundada y motivada. Usualmente la utilizan en los amparos. En el artículo 16, párrafo tercero, nos muestra que toda persona tiene derecho a la protección de sus datos personales. Esto quiere decir que en todo momento, en cualquier trámite, la persona tiene derecho a que se le respete la protección de sus datos personales. Puede ser nombre, fecha de nacimiento, lugar de nacimiento y ante el juez pues se podría hacer por razones de que pueden ser de seguridad nacional, disposiciones de orden público, de seguridad propia o incluso hasta de salud. Ya entrando en contexto sobre los temas constitucionales, nos toca hablar sobre un tema constitucional, elevado a rango constitucional, que sería los amparos. Y los amparos, en esta ocasión hablaré sobre el amparo contra la incomunicación, que es la ilegal detención de que una persona fue víctima. En este caso el quejoso pues fue privado de la libertad sin que se le mostrara una orden de aprehensión o presentación ante un juez o algún otro documento que justifica su privación de la libertad. Los casos más concurrentes que existen contra la incomunicación es cuando un policía detiene a una persona sin justificación alguna y en vez de llevarlo a presentar ante un juez de control, le va y da su paseo turístico a toda la ciudad, incluso para antes de llegar ante el juez de control, poder obtener de forma extraoficial
dicha información y que sea usado en su contra. Vamos a hablar sobre el tema del narcomenudeo que se encuentra en la Ley General de Salud y en el Código Penal Federal. Para ser más precisos, el narcomenudeo lo cataloga como el comercio, la venta, la compra, la adquisición, la enajenación de algún narcótico. Puede ser, por ejemplo, la llamada cristal, la marihuana, la cocaína. Estos ejemplos que di con anterioridad, pues son de uso ilegal. Entonces cualquier persona que la posea, la sustraiga, la comercie, lo que sea, está catalogado como ilegal, siempre y cuando que se esté considerando que está en la tabla que se encuentra en la Ley General de Salud. Es por eso que debemos tener siempre en cuenta esa tabla. La tabla que les menciono, que se encuentra en la Ley General de Salud, nos habla de diferentes narcóticos. Entre esos se encuentra la marihuana denominado cannabis y se encuentra catalogado en diferentes rangos y con diferentes penas punitivas. En este caso, pues nos encontramos que el cannabis puede ser catalogado de diferente manera, desde 250 gramos hasta 5 kilos. La última se habla que si es multiresidente, la pena punitiva y privativa de la libertad será de 4 años y 3 meses hasta 6 años, 6 meses. Esto quiere decir que dependiendo lo que uno posea, cargue o distribuya o comercie, es lo que se le va a infringir como pena punitiva. Sobre el tema de armas, no es ilegal poseerla siempre y cuando no sean uso exclusivo de la policía o del ejército. Esto quiere decir que tú puedes tener cualquier arma que esté catalogada en la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos, siempre y cuando cumplas con esos requisitos, que los requisitos es presentarte ante la Secretaría de Defensa Nacional, hacer un registro y posteriormente pagar la cuota o la inscripción de dicha arma. Ya con eso vas a tener derecho de tenerla en tu propiedad. Solamente en propiedad. Ya con esto doy por concluido el video. No de lo repasado en el semestre, no por eso que sean pocos minutos quiere decir que sea todo, sino que es lo que yo puedo en este momento interpretar y decir que fue lo que he aprendido. A lo mejor no es una forma muy buena de la presentación, pero pues hago mi mejor esfuerzo y a veces no me doy a entender tanto, pero siempre se hace con dedicación las tareas que nos dejan a cargo.